Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto recibirles aquí en esta semana que junto con mi colega Beata Boina vamos a tener una entrevista muy interesante sobre temas de salud con el doctor Héctor Arreola Ornelas, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Instituto de Investigaciones sobre Obesidad. Este factor de riesgo, la obesidad, es que está presente en cerca del 17% de las muertes que suceden cada año en México. Si vemos lo que México gasta en salud, más o menos es equivalente a 3% del Producto Interior Bruto. Y ese gasto es pues prácticamente muy inferior de lo que incluso se gasta en la región, de lo que gastan los países de la región. En México, pues tú lo mencionabas, ¿no? Tenemos un sistema de salud fragmentado. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto recibirte. Con su permiso, pues tenemos este interés de hablar sobre cómo terminó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cómo lo recibe la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Hemos tratado diferentes temas y uno de los más importantes para nosotros y también para el Tecnológico de Monterrey, por supuesto, es este tema de la salud, ¿no? Creo que de ahí parte mucho de los avances que podemos tener. Y sabemos que México es un país clave para pues el desarrollo de las personas en América Latina y lo que se puede potenciar desde aquí. Pero nuestra pregunta y con lo que yo quisiera iniciar es, primero, ¿por qué tener un instituto de investigaciones sobre obesidad en el TEC de Monterrey? ¿Por qué esa preocupación? ¿Y cómo se ubica México en ese aspecto? ¿Cómo recibimos a México ahorita y qué se espera de aquí en un futuro? Y bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué un instituto de investigación en obesidad? Bueno, en principio, el tema de la obesidad como un factor de riesgo preponderante o presente en varias de las condiciones de salud que presenta la población mexicana, es algo que hemos observado no en los últimos años. Desde los 90 ya se percibía un problema creciente de obesidad para nuestra población mexicana. Pero en los últimos años ya es muy visible dicho problema y este factor de riesgo, la obesidad, está presente principalmente en dos grupos poblacionales: en los niños, eh, menores de 10 años principalmente, y en las mujeres adultas en edad gestacional. Eh, y estamos encontrando que este factor de riesgo, la obesidad, ha venido creciendo en los últimos 30 años, ha tenido bastante importancia y sabemos, lo que sabemos es que está presente en cerca del 17% de las muertes que suceden cada año en México. Ese factor de riesgo está presente en el 17% de ellas. Entonces, Wow. por eso es que es muy importante. Y además, está presente o es un factor de riesgo para las principales causas de muerte y de discapacidad en el país, como son las enfermedades cardiovasculares, como son los cánceres, eh, como son incluso algunos problemas renales y la diabetes. Héctor, yo por ahí leí en INEGI un informe del año 2023 precisamente sobre el tema de obesidad también, y ellos ahí comentan que más o menos 35% de hombres y 46% de mujeres en la edad entre 30 y 59 años sufren de obesidad y efectivamente es uno de los principales factores de riesgo que después se traduce en diferentes pues, causas de muerte, enfermedades de corazón, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí, efectivamente es un tema que hay que atender y a raíz de eso se entiende perfectamente que hace unos 3 años el Tecnológico de Monterrey decidió pues crear esa institución, este Instituto de Investigación sobre Obesidad para atender pues ese tema tan preocupante en el contexto mexicano. De hecho, México es uno de los primeros, sino el primer país en el mundo en cuanto a obesidad. Y si sobre esta base quisiéramos hablar sobre cuál es la salud de la sociedad mexicana. O sea, nosotros nos hacemos cada cierto tiempo, cada año, unos check-ups
vamos a medirnos la sangre, diferentes indicadores y sobre esta base establecemos somos o no somos, estamos o no estamos, digamos, en condiciones de salud. ¿Cómo tú verías la salud de la sociedad mexicana? ¿Cuáles serían como esos elementos a tomar en cuenta para pues que los que nos escuchan tengan una idea un poco más clara qué tan sano es el cuerpo mexicano, digamos, en términos estadísticos? La población mexicana no es tan saludable, desafortunadamente. Eh, Sería muy bueno que esto que mencionas, de que cada año la población va y se hace, por lo menos cada año la población va y se hace un chequeo médico, de verdad, eso nos ayudaría a prevenir muchas de las condiciones de salud que hoy estamos enfrentando. Entonces, generalmente la población mexicana es más bien es reactiva. Cuando tenemos un problema de salud es cuando reaccionamos y vamos a hacer lo que necesitamos. Vamos a al taller para que nos digan qué parte de nuestra maquinaria está fallando. Lo malo es que no necesariamente vamos al mejor lugar o al mejor taller para hacer estos chequeos, ¿sí? Eh, el problema de la salud de la población mexicana tiene que ver también con la salud de nuestro sistema de salud. Entonces, nuestro sistema de salud también está con una gran problemática. Empezamos con que sabemos que es un sistema de salud fragmentado entre diferentes poblaciones. Eso ya lo complica. Eh, y además, no todos tenemos acceso a este taller para nuestros chequeos anuales. Ujú. Entonces, los que tienen, los trabajadores formales, pues tienen acceso a la seguridad social. Entonces, pero no necesariamente el tener la afiliación, la garantía legal a este sistema de salud implica que yo voy y hago mi chequeo. No, no pasa esto. Eso es lo que quisiéramos que sucediera en el papel, pero no sucede. Y luego por Ahí, el... Héctor, me Sí. gustaría comentar para ponerle más o menos un orden, que en México, pues tú lo mencionabas, ¿no? Tenemos un sistema de salud fragmentado, en donde las personas que tienen un trabajo pueden acceder a instituciones públicas como el IMSS, como el ISSSTE, si trabajan para el Estado, el IMSS si trabajan para una empresa que, digamos, esté en el sector formal. Pero pues no todos están ahí, por supuesto. Fuera de eso, antes tuvimos este programa que se le conoció como el Seguro Popular, que trataba de atender a la población que no era derechohabiente de estos otros sistemas. Finalmente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso cambió. Tuvimos por un tiempo lo que se le conoció como el INSABI. Después se dijo que eso no funcionó y pareciera que después se implementó esta política del IMSS Bienestar. Y bueno, me pregunto qué tanto eso va a lograr o logró la aspiración de tener una cobertura, pues ahora sí que nacional, completa, ¿no? Universal. Eh, ¿Y qué propone ahora el nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum, ¿no? Ellos mencionan que van a seguir impulsando el tratar que se dé esta cobertura universal, pero ¿es posible eso en México después de esa fragmentación que tú mencionas y o estamos muy lejos de poder lograr algo así? Creo que dimos unos pasitos hacia atrás. No sé cuánto hacia atrás nos fuimos, pero nos fuimos hacia atrás. Este tema de la cobertura universal es un tema que tiene que ver con una palabra que nosotros usamos frecuentemente. Es una búsqueda. Estamos buscando constantemente lograr la cobertura universal en salud. De hecho, el sistema de salud mexicano Ujú. cantamos victoria en el 2018 y dijimos, ya tenemos o logramos la cobertura universal en salud y nos dimos cuenta que nos faltaban varias cosas. Pero además de estas varias cosas que nos faltaban aún, eh, tuvimos cositas o piedras que se nos presentaron en el camino y tuvimos que dar un viraje de tal forma que
se decidió en ese momento cambiar o sustituir al Seguro Popular. No sé si fue la mejor decisión, pero así se dieron las cosas. Eh, Cambiar, cerrar el Seguro Popular y sustituirlo por un nuevo sistema que llamamos INSABI y que después, a la postre, a los pocos años, tampoco nos funcionó y después implementamos lo que ahora está corriendo como es la sustitución o la garantía del acceso a la salud a la población que no tiene un trabajo formal vía el Instituto Mexicano del Seguro Social o el IMSS Bienestar. ¿De acuerdo? Eh, y eso parece ser una alternativa. Incluso no es tan diferente a lo que planteaba el Seguro Popular. La única diferencia está en quién presta la atención. El Seguro Popular, el garante de la prestación de los servicios eran los servicios estatales de salud. El Estado tenía esa autoridad y tenía que prestar los servicios, los estados como entidades federativas. Eh, Ahora con el IMSS Bienestar es una institución centralizada que opera eh, directamente los servicios. Creo que esa es una parte de la estructura. Los hospitales y las clínicas van a seguir siendo las mismas. Antes, el IMSS Bienestar, o más bien lo que conocíamos como IMSS Oportunidades, pertenecía o estaba dentro del canal de atención del Seguro Popular, ¿sí? Ujú. Pero era para población más rural porque era donde operaba el programa. Sigue siendo casi lo mismo, nada más ahora se centraliza más, pero bueno, no sé si la pregunta es, ¿esto va a reducir esa fragmentación que se mencionaba o no? Estructuralmente parece ser lo mismo, solamente le estamos cambiando de nombre, pero y con esta diferencia de quién es el que está prestando el servicio, si es el nivel central o si son las entidades federativas las que van a dar esta garantía. Hay más que eso, este, porque también es cierto que el Seguro Popular tenía una estructura financiera, se crearon fondos que le Ujú. permitían el financiamiento, ya sea a través de diferentes seguros. Es decir, esto de que el seguro popular no era seguro ni popular, por lo menos en la parte de seguros sí tenía una garantía. Había 4 seguros diferentes. Uno, el más sonado, era el que daba garantía a los niños, a los menores de 5 años, les daba atención por lo menos en esa etapa de su vida. Cualquier problema de salud en ese periodo de edad los cubría, era cubierto. Después brincaban a otros modelos de aseguramiento. Ya los mayores tenían o estaban cubiertos con el CAUCES. ¿Qué es el CAUCES? Es el catálogo de intervenciones en salud propiamente del Seguro Popular. ¿Sí? Y además, había un financiamiento para cubrir CAUCES, había un financiamiento para cubrir a este seguro médico de nueva generación y que después se llamó Seguro Siglo XXI. Y había un financiamiento o un fondo de financiamiento adicional para enfermedades catastróficas, Mm. cosa que no estamos viendo ahora. Este mecanismo de financiamiento de quién va a pagar qué, no lo estamos viendo con el INSABI. También es cierto que lo están operando. Está cambiando, se están diseñando las reglas de operación y se está rediseñando. Vamos a esperar a ver cómo viene, si se crean estos seguros de manera que garanticen lo que tiene que garantizar un sistema con cobertura universal, que la población tenga lo que necesita para cuidar su salud, pero sin caer en riesgos financieros por esta búsqueda de atención. Entonces, vamos a esperar. Héctor, tú estás aquí mencionando, yo creo que un tema crucial, financiero, o sea, lo que se gasta y lo que cuesta y lo que se debería gastar en el contexto de esa política pública de salud relacionada en ese contexto con IMSS Bienestar para garantizar, digamos, esa cobertura universal, pero en general lo que se gasta en lo que es la política de salud en México. Y yo creo que aquí hay grandes deficiencias cuando hablamos precisamente de ese rubro
del gasto público, porque si vemos lo que México gasta en salud, más o menos es equivalente a 3% del Producto Interior Bruto. Y ese gasto es pues prácticamente muy inferior de lo que incluso se gasta en la región, de lo que gastan los países de la región. Y aquí tengo, por ejemplo, en caso de Colombia, gastan 6.5% del PIB para los temas de salud. En caso de Uruguay, hasta más, 6.9%, son los países más avanzados en este ámbito. Cuba gasta 12% y México con sus 3%, la verdad es que sí se aleja muchísimo. Incluso, o sea, la Organización Mundial de Salud recomienda que el gasto sea 6% del Producto Interior Bruto. Y parece que no hay forma, digamos, de que cambie esa situación. De hecho, en la administración anterior, este gasto era 2.7%, con COVID subió un poquitín a 3 y algo por ciento. Y hoy en día, ¿cómo tú ves ese tema, digamos, de financiamiento de los temas de salud? Porque si no hay dinero, pues o sea, tampoco se pueden hacer grandes cosas o grandes cambios. Y si a eso sumamos además esas rupturas que hemos visto, digamos, ya había algo que estaba como que caminando, Seguro Popular, y resulta que lo eliminan y hacen Insabi y lo eliminan, y ahora, digamos, IMSS Bienestar que lleva 2 años, pues a ver cómo va la cosa por aquí. O sea, ¿cómo tú ves el tema, digamos, de financiamiento en cuanto a los temas de salud? Es un tema muy comentado, el problema del financiamiento. ¿Cuánto invertimos? ¿Por qué no gastamos? Hay que hacer la aclaración. Lo que le metemos en nuestro sistema de salud para atender a la población no es un gasto, es una inversión, porque la salud afecta o además potencia la educación, potencia el crecimiento de los países, etcétera. Entonces, tenemos que verlo primero como eso, como una inversión. Entonces, no lo hemos entendido y lo estamos teniendo todavía muy por abajo. Tú mencionas cifras de México de 3%. Eso es solamente la parte pública. El gasto total o la inversión total en salud en México es del 6%, 5.5 a 6%. De ese 3%, la diferencia viene 2.5 a 3% del PIB viene del gasto de bolsillo. Es decir, los hogares financian al sistema de salud de otra forma y es casi el 50%. Ahora bien, la intención es que este gasto público se mueva de 3% a 6%, más o menos lo que tiene la región latinoamericana de inversión pública en salud. ¿Sí? Nos hace falta la mitad. ¿Sí? Bueno, bastante, la verdad, sí. Antes, sí. Un tema aquí relevante es que no solamente la administración pasada, sino desde antes, no le hemos dado la importancia al tema de la salud como debería de ser, ¿sí? Como nos muestran los estudios o como nos muestra la experiencia internacional de que la salud es una inversión. Entonces, Claro. hay que abrirle un poco más a la bolsa, pues para que crezca esto. Ha sido muy difícil hacer que el gasto público en salud crezca. Creció un poco, es cierto, con la operación del Seguro Popular, pero incluso hasta antes de que cayera, de que se eliminara el Seguro Popular, hasta 2015, incluso le bajamos otra vez, le cerramos un poco a la bolsa y se vino para abajo la inversión pública en salud. Entonces, no solamente es de que cambiamos el sistema, sino desde antes ya estábamos cerrando la bolsa de esta inversión. Y eso para complementar, Héctor, aquí unos datos, porque eso tiene consecuencias en indicadores muy importantes, como por ejemplo la esperanza de vida, ¿no? O sea, en México la esperanza de vida es de 75.3 años, digamos, en general, en términos medios, y eso es por debajo también de cómo es la esperanza de vida en los países de América Latina. De hecho, por ahí, el tema de salud me interesa particularmente. Si vemos cómo ha evolucionado la esperanza de vida entre 2000 y 2024, pues básicamente ha subido 2 años, 2.7 años. O sea, como que podemos decir también por debajo de cómo ha subido la esperanza de vida en los países de la región. O sea, no invertir en la salud, pues significa que los mexicanos, las mexicanas viven menos, o sea, viven menos tiempo. Y el no invertir en salud tiene sus consecuencias como con la pandemia. Claro. Porque este es un muy buen ejemplo que tomas. El indicador esperanza de vida
para la población a nivel mundial o para la población mexicana. México, con la pandemia, tuvo una de las caídas más drásticas en esperanza de vida al nacer. La reducción entre 2019 y 2020 con la pandemia de esta esperanza de vida fue de 4 años para México. Y eso no fue Mientras mal en los demás países, supongo que. a nivel mundial se Mm, cayó un año, la región latinoamericana cayó 2 años, ¿sí? ahí está Entonces comparan 4 años que perdió México solamente en un año por el tema de la pandemia. Eso significa que justamente no estábamos haciendo, nuestro sistema de salud no estaba preparado estaba para preparado. cosas como una pandemia, ¿sí? Y no estábamos preparados los mexicanos, ¿no? Y las mexicanas, porque En general, el mundo no estaba preparado, sí, porque la verdad es que este tema nadie esperaba una pandemia, claro. y la esperábamos era una pandemia de influenza, y que pensábamos que podíamos llevarla, no esperábamos una pandemia como esta de COVID-19, que además tuvimos que aprender sobre la marcha, ¿sí? Entonces, eh, pero sí, Pero la afectación es enorme, ¿no? Cuando ves correcto. los Entonces, índices de carga de enfermedad de esos años, pues nos fuimos al tope muy, muy, muy dramáticamente. Eh, nuestros indicadores de vacunación previo ujú, a la pandemia ya venían cayendo. Cuando México había sido un país ejemplar ujú, en tema de vacunación ujú, infantil, es decir, teníamos cobertura cercana al 95% de la población, ¿sí? De la población foco. Eh, pero antes de la pandemia, y justo regreso un poco con este tema, desde 2018 ya estábamos observando que la vacunación en México había caído. Entonces, cayó hasta cerca de un 40-50% esta vacunación y eso nos dice que algo estábamos haciendo mal, estábamos enfocándonos en otras cosas y dejamos de hacer bien cosas que sí estábamos haciendo bien. Entonces, pues por ahí viene un poco también la explicación de por qué tuvimos una mayor mortalidad en exceso, porque ujú, no solamente fue COVID, sino también el tema de que se mezcló con otras enfermedades que tenían o padecimientos que tenía la población y que no logramos atender porque ujú. nuestro sistema de salud no estaba al nivel, no tenía la capacidad de dar respuesta a este problema. Héctor, y ahora se habla mucho del tema, pues, digamos, para estar preparados de la prevención, ¿no? La semana pasada se anunciaba un nuevo programa que se llama De Casa en Casa, que tiene hasta donde tengo entendido, su idea es llevar a los hogares, a los médicos o a enfermeras, a que vean cómo está la población, los midan, justo lo que decía Beata, ¿no? Hacerles un chequeo para decirles en qué se tienen que enfocar para, digamos, estar mejor, ver en qué se tienen que enfocar, si es en temas de obesidad, en temas, bueno, obviamente, de sobrepeso o temas cardíacos, etcétera. Y de tal forma que la tensión ahí se contenga un poco y después se prevenga y no llegue a saturar hospitales que también son muy importantes, que son hospitales de atención, me parece que son secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito de cómo ves esta política pública que propone ahora Claudia Sheinbaum, si es, digamos, tiende a ser a un camino adecuado de prevención, si va a ser suficiente, sostenible, como ya lo mencionamos, y si han hablado también de abrir pues la llavecita del presupuesto, ¿no? ¿Qué se observa ahí? Muy bien. Este anuncio del programa de Casa en Casa está enfocado en la población adulta mayor, que es la que tiene la mayor problemática en salud. Está perfecto, pero tampoco es nuevo. Es Mm, algo que ya hemos mencionado, hay programas pequeños, incluso el ujú, propio Seguro Social ya tenía un sistema de atención domiciliario que justamente buscaba eso. Si nuestros sistemas funcionaran perfectamente, no tenemos que ir a buscar a los pacientes, sino nosotros los identificamos desde antes.
¿sí? Porque tienes una población cautiva. El Seguro Social tiene cerca de 50, 60 millones de personas y tendría que su labor ser eh, estar atento de las cosas que padece su población derechohabiente. Y eso con todas las instituciones de salud. Y no, pero también viene por otro lado el tema de, un poco lo mencionaba al principio, el tema de la cultura de la propia población. Nuestra cultura no es que vamos a hacernos nuestro chequeo cada año, Mm, sino hasta que nos sentimos mal, vamos y buscamos atención. Pero además, si nos sentimos mal y además el que tenemos enfrente, el que nos va a diagnosticar, no tiene las herramientas adecuadas para hacerlo, la capacitación adecuada para hacerlo, o incluso lo hace, pero se corta el paso del primer nivel de atención a lo que le sigue en el segundo nivel de atención o tercer nivel de atención, pues entonces no sirvió. Y creo que esa es la experiencia que tiene nuestra población. Tenemos, eh, no buscamos la atención porque perdemos mucho tiempo, ujú, porque es más fácil ir a buscar la atención en los consultorios adyacentes a la farmacia, que mm. algunos casos no cobran, o si nos cobran es un muy poco lo que cobran, pero estos consultorios adyacentes a farmacia no tienen el vínculo con el segundo o con el tercer nivel de atención y entonces, pues de nada sirve que nos den un tratamiento que se va a perder, ¿sí? Porque además es otro punto, ¿no? Que no tenemos un registro pues ordenado de la población. O sea, tal vez para algunos que están inscritos en lo que ya habíamos mencionado, sí, pero para el resto de la población no. Si yo voy a una de estas farmacias, pues como bien dices, lo que pudieron detectar ahí, pues ahí se perdió y nadie le puede dar seguimiento. Hay esfuerzos pues que encaminados a recabar esa información. En México tenemos ahí algún avance. Sí, esto de los sistemas de información y el expediente electrónico no es nuevo. Es algo que hemos buscado y que viene a la mano con un sistema de salud saludable, ¿sí? Ujú, Desafortunadamente, esta fragmentación institucional, por un lado, impide que las diferentes instituciones o los diferentes seguros se comuniquen. Entonces, si tú brincas de un sistema a otro, pues se pierde esta interfaz. Pero además, no necesariamente todos los sistemas tienen este sistema de información, es decir, este expediente que te dicen, bueno, te llamas Héctor Arreola Ornelas, tienes 50 años, has padecido o has visitado al médico en los últimos 2 años por estas tres cosas y estás bajo control de diabetes o de hipertensión. O simplemente no has venido porque no lo has necesitado, pero ya estás en la edad en la que tienes que hacerte estudios de próstata, estudios de glucosa, medirte, pesarte, revisar tu hipertensión, etcétera. Eso no pasa. ujú, Sí, la verdad es que el reto es gigantesco, sobre todo cuando no hay comunicación, efectivamente, no hay esa transmisión de datos. Y lo que a mí me sorprende también un poco es que entre esa administración que acaba, que es de López Obrador, y esa que inicia de Claudia Sheinbaum, cuando el titular de la Secretaría de Salud presentó el programa, digamos, de salud para el sexenio, él dijo, entre otras cosas, que la Secretaría de Salud comenzará a generar protocolos nacionales de atención médica que serán vinculantes para las instituciones, o sea, como que dando a entender que estos no existían o van a ser nuevos, o sea, en principio tenemos, podemos decir, una gran continuidad entre las administraciones y resulta que se van a estar generando nuevos protocolos de atención, como digo, como si no como si existirían o nada. no serían, digamos, válidos los anteriores, además de que él también habló de la necesidad, obviamente, de atención médica, vacunación, prevención, el tema de IMSS bienestar y un largo, etcétera, etcétera. Ahora bien, me da la sensación de que el sector de salud en México, además de temas financieros, tiene dos otros problemas que son graves, que es el tema de recursos humanos, o sea, el número de médicos, médicas que le Ujú, tocan a, digamos, a la población mexicana, por una parte. Por otra parte,
También otro gran tema es acceso a los medicamentos, como que me da la sensación de que no se ha logrado, aunque ha mejorado la situación, no se ha logrado totalmente resolver ese problema que tenían pues las compras de medicamentos. Y a eso sumamos el tercer punto, que es el crecimiento de la población mexicana, el envejecimiento de la población mexicana. En ese sentido, pues Héctor, no sé cómo tú ves esos retos, ¿qué sería lo más relevante desde tu punto de vista, digamos, atender en ese contexto de salud? Mira, hay retos de corto, hay retos de mediano y hay retos de largo plazo. Y yo creo que lo que está haciendo en la propuesta de este nuevo gobierno, y lo digo específicamente sobre el titular de la Secretaría de Salud, porque eh, es alguien en el que confiamos, que sabemos de su capacidad y estamos esperando mucho. Entonces, creo que su respuesta es, en este momento, vamos a responder nuestros retos de corto plazo que tienen que ver con esto que estás diciendo. Primero, abasto de medicamentos, hacer el diagnóstico de la situación de salud de la población, porque como bien lo mencionamos, puedes ser diabético o puedes tener obesidad y no lo sabes, Ujú, simplemente porque no te sientes mal. Entonces, creo que en ese sentido, el irlos a buscar a casa tiene un cierto grado de bueno, ¿sí? puede ser oportuno, Sí, digamos. es oportuno. Vamos a buscarlos, está perfecto, ¿sí? Yo Ujú, diría, no solamente vamos con los adultos mayores, que ese es otro ujú, tema que estás tocando. Eh, hay desafíos de mediano y de largo plazo. Más de mediano plazo es, pues yo pensaría que tenemos que resolver el tema de el financiamiento. Eso no lo vamos a resolver en el corto plazo. Tenemos que ponernos de acuerdo bien como mexicanos, cómo queremos financiar nuestro sistema de salud, ¿sí? ujú, Tenemos que crear o diseñar una bolsa única, es decir, un sistema eh, de financiamiento único, no importa qué institución a ujú, cuál institución estés afiliado, pero la bolsa tiene que ser una sola, ¿sí? Y ese recurso tiene que seguirte independientemente de dónde te atiendas. Pero eso no lo vas a resolver en este momento. Eso es un poco más complicado. Tenemos que poner a que las instituciones que están operando empiecen a hablarse entre ellas, empiecen a resolver dificultades que nos impiden justamente esto. De mediano plazo también está el tema de los recursos humanos. Seguimos capacitando, o perdón, formando médicos pediatras cuando lo que necesitamos es otra cosa. ya. Nuestra- Nuestras necesidades epidemiológicas, nuestra transición epidemiológica nos dice que tenemos que enfocarnos, sí, seguir pensando en los niños, porque siguen habiendo niños, todavía no somos una población que no tiene niños, seguimos teniendo niños, pero cada vez más necesitamos médicos geriatras o médicos que se dediquen a estas necesidades que nuestra población enfrenta ahora y va a enfrentar en los próximos años, ¿sí? Eh, y yo Oigan, creo se que ese nos es está acabando el tiempo, perdón, pero creo que nos falta lo que dijiste del largo plazo, Héctor. y en el largo plazo creo que ahora sí, es rediseñar bien nuestro sistema de salud pensando en que no necesitamos hacer parchecitos, ¿sí? Eh, no solamente es cambiarle el nombre y decir que ahora no es el Seguro Popular, es el INSABI o es el IMSS Bienestar, sino creo que tenemos que construir bien nuestro sistema de atención, que el punto es que no importa en dónde trabajas, no importa a qué instituciones tienes o no derecho, lo importante es que eres ciudadano mexicano y tienes derecho, porque la Constitución así lo dice, tienes derecho a la atención a tu salud, ¿sí? Incluso puede ser que no estés trabajando. Y tampoco es un tema de formalidad e informalidad, porque muchos mexicanos pagan impuestos no de manera directa por su trabajo, sino los pagan de otra forma y eso no los hace informales, ¿no? Muchos médicos que expiden recibos de honorarios y eso no implica que sean informales. Bueno,
no es el mejor ejemplo el de los médicos, pero sí otras profesiones u ocupaciones, eh, y pues tienen derecho también a atenderse de su salud en un sistema que responda a sus necesidades. Pero es un sistema no solamente de salud, sino es un sistema más de protección social en salud, porque salud se liga con otros, Muy bien. otros problemas más sociales, como este del envejecimiento, pensiones, etcétera. Entonces, creo que es un paquete más grande y eso es de largo plazo. Nos da esto para más programas, por supuesto, para seguir hablando de este tema. Pues Héctor, muchas gracias, la verdad muy interesante pues hablar de este tema de manera tan concreta. Beata, no sé si gustas algún comentario final. Mira, yo creo que no debemos despedirnos sin mencionar dos datos. ¿Cuántos mexicanos, mexicanas nacen en México y cuántos mueren al año? En 2023 nacieron 1.820.888 personas en México frente a 794.739 personas que murieron. O sea, México sigue creciendo, pero sí efectivamente está envejeciendo también, porque 8% de la población es ya población que tiene más de 65 años y ese porcentaje va a ir creciendo. O sea, la pirámide demográfica de México ya no es una pirámide, ya se acerca más a una campana, lo cual quiere decir México va pasando a una población más madura y eso tiene sus implicaciones en temas de salud gravísimas. Pues tendremos que seguir preparándonos, previniendo, planeando. Y pues Héctor, qué bueno que estás ahí en el instituto y te volvemos a invitar para seguir hablando sobre estos temas. Claro que sí. Muchas gracias y un gusto a su disposición. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a todas y todas por escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en @Ciencias Sociales Tech y nos pueden seguir en su plataforma preferida. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.